Deportivo Coreano revolucionó un poco la Liga de Lobos. Se dedicaba a hacer otras actividades sociales, como por ejemplo tener un club de fútbol. Convencido de que a través de la vida institucional de un club podría hacer muchos bienes. Lo teníamos que ir a traer de la villa para que juegue. ¿Sale? Viste que vino muchos materiales nuevos. Necesitamos que ordenemos todo para que no se nos pierda. ¿Lo ves, ma? Cuando ya se... de fuera. Mi nombre es Salomón Ramírez Santa Cruz. Yo nací en un pueblo que se llama Abaí, a unos 300 kilómetros de Asunción, del departamento de Caazapá. Hoy es una de las zonas más pobres del Paraguay. En su origen, esa zona era todo zona de obraje, donde había mucho bosque. Cuando se instaló mis padres ahí en el año 48, 49, 50, había 3 aserraderos donde se cortaba las maderas. Hoy, desgraciadamente, es todos sojales, lleno de plantaciones de sojas. Y en el medio de las plantaciones han quedado iglesias, escuelas. Y los niños y los indígenas originarios todavía en esos pueblos están realmente en muy mala situación. Un valle de ricos lleno de pobres. Ahora vamos a comprar el aceite para la hidráulica. Mi mamá era maestra. Mi papá trabajaba en el aserradero. Ya en el pueblo empezó a trabajar con los zapatos, tenía su pequeña curtiembre. Se mataba una vaca del pueblo y él los curtía el cuero y de ahí hacía los zapatos. Nuestro pueblo hace 15 años tiene la luz eléctrica, ¿no? Mi papá fabricaba todo eso sin luz eléctrica. Mi papá hizo solamente el segundo o tercer grado y tuvo oportunidad de mucho negocio, muy emprendedor, era una persona muy emprendedora y se limitaba a que no tenía formación. Y el objetivo de mi padre era que todos termináramos el bachiller y un oficio. En esa época, en el año 70, un bachiller y un oficio uno se podía defender muy bien. Y yo creo que él vino, como cualquier otro migrante que vino a la casa, parar en la casa de un tío que vivía en la villa. Fue a trabajar en una fábrica como operario, mi padre. Por eso que mi papá siempre valoramos mucho. Tenés que tener coraje, tener 46 años más o menos, y tenía mi papá en esa época, 10 hijos, y digo, voy a empezar una nueva vida. Es muy valiente, ¿no? Porque tenés que tomar esa decisión. Y su objetivo era venir a fabricar zapatos. Dormía en el piso en una villa y pensaba fabricar zapatos, ¿no? Y ya tenía el oficio si no necesitaba la oportunidad.
Y es lo que logramos acá, de tener la oportunidad. Año 70, acá dice 2 de mayo del 73, que arma el primer par de zapatos y le dice fábrica. 2 de mayo del 73, recuerdo, del día de la inauguración de la fábrica Ramírez Hermano. Creo que uno, acordarse del origen y de los pasos que uno haciendo les fortalece. Normalmente cuando hay partidos muy importantes, paramos, cuando juega Paraguay, el Mundial, estuvimos parando en la fábrica todo el tiempo del partido y también con Argentina. Jugó más o menos lo que pensaba. Sí, mucho trata de mucho posición de la pelota, pero poca profundidad. Pero gana bien. Parece como el Deportivo, ¿podemos copiar algo para el Deportivo Sí, ¿no? de esto? ¿No? Como soy el coordinador de fútbol, a ver si podemos implementar algunas cosas. Mi nombre es Vicente de Ayala, tengo 66 años. Cuando se funda el Deportivo, yo integro el primer equipo del Deportivo Paraguayo en la sesión del fútbol argentino. Sería el año 64. Bueno, y yo fui el primer jugador que fue transferido a un club de primera división, que fue Lanús. Estuve en Lanús. Y bueno, ahí empieza mi derrotero como jugador. Después distintos equipos del ascenso. Voy a jugar a Talleres de Escalada, Los Andes, Almagro, San Telmo, Docsú, Defensor de Belgrano, Excursionista. Cuando Salomón, designado presidente, me convoca para dirigir el equipo del Deportivo Paraguayo. Como te imaginarás, en esa época la infraestructura de los clubes de la AD era muy precaria, así que era todo un sacrificio. Para nosotros, el equipo recién formado no tenía medio, era un equipo que recién comenzaba, entonces teníamos que aportar en lo económico y en lo físico para poder llevar adelante la empresa, ¿no? de armar un equipo para jugar en AFA. Algunas cosas. No, pero no termina de convencerse. Mucha posesión, pero... Si no va a parecer como el Deportivo Paraguayo lleno de estrellas, pero no funciona. Era un esfuerzo mancomunado de todos para sacar adelante el club. Y esa fue la base cuando el Deportivo después asciende, logra el ascenso. Con todos los jugadores, la mayoría de los jugadores, hechos en el club. Y bueno, y uno de ellos fue Alejandro, él era el capitán. Y bueno, y anda siempre rondando por el club también, ¿no? Siempre dando vueltas alrededor del club. Así que uno de paraguayo nunca se va, siempre uno está volviendo. Como te digo, ahí uno comparte la comida típica, la música, todo lo que uno tiene lejos, ¿no es cierto? De este encuentro que hemos hecho y la conformación, se sumaron varias organizaciones, casi todos los partidos políticos. Es una cosa muy importante que varias organizaciones, y son todas organizaciones que se suman por el sí. Y también lo que ahora tenemos que pensar, ¿qué es lo que vamos a hacer en el Paraguay? ¿Quiénes son? ¿Cómo nos organizamos para ir a Paraguay? Yo hablando de mi papá, porque él sufrió mucho también de la política de mi país. Él era del Partido Revolucionario Progresista y tuvo perseguidos también en el pueblo, y bueno, sufrió todo eso, pero jamás claudicó. Entonces, como él no podía participar en la política, se dedicaba a hacer otras actividades sociales, como por ejemplo, tener un club de fútbol. Y siempre nos decía que el club era un lugar muy importante, era un espacio donde uno puede desarrollarse y ser útil a la comunidad. En el 82, un socio del club que estaban en la comisión, amigo de mi papá, aparece, nos ubican y llega a la fábrica. Entonces le invita a cenar, mi padre ahí, y nos viene a contar qué es el Deportivo Paraguayo. Y del golpe caímos una banda, de jóvenes paraguayos que estaban perdidos por ahí. Empezamos a colaborar, comprar el primer buzo, así nos vinculamos.
trabajamos ahí de abajo, haciendo cosas, nos metimos ahí hasta que después se hizo una convocatoria más amplia y se hizo la primera elección en el club, elección de autoridades en 84, 85. Y surgió de que sea el primer candidato a presidente, me presenté a la lista, con una lista, enfrentando a lo que nos convocaron. Y ganamos la primera elección, la primera en la historia del club, por supuesto, y también una de las primeras de las elecciones democráticas de nuestro país en ese momento, porque estábamos en plena dictadura del estronismo en el Paraguay. Y lo que estamos viendo es que la gente se integre, ¿no? de todos los sectores de la colectividad y que apoye esta movida, porque tenemos proyectos importantes por delante. Allá en el fondo sería la cancha principal. La cancha del estadio se va a hacer ahí, en el proyecto. Sí, eso Sacamos los chicos de la calle también. Hoy vengo acá y me encuentro con todo esto, la verdad que es algo que no me había pasado nunca. Pero convocamos bueno. A todos los sectores también de la colectividad. Ahí se conformaron los primeros centros para hacer un campeonato de fútbol, lo que se llamamos los centros de los pueblos del Paraguay. Llegamos a tener 60 equipos de fútbol que competían todos los fines de semana y también alrededor de eso hacíamos actividades sociales, fiesta, baile, elección de reina, hacíamos bonos de contribución, todo el esfuerzo para pagar la sede. Ya por el año 88 pudimos cancelar todo y tenemos la sede propia, que ese fue un logro hecho por la gente. La gente compró, la gente construye y hasta hoy la gente. Y bueno, es un pequeño territorio paraguayo dentro de la Argentina, donde nos integramos a sí mismos a la sociedad argentina y también los argentinos se integran con nosotros, ¿no? Y el gran desafío hoy es que el Deportivo Paraguayo tenga su estadio propio para que podamos jugar ahí. Yo me llamo Lorenzo Choi, aunque mi nombre que figura en el documento es Che Byung-soo. Este sería el nombre original que mi papá me bautizó desde que nací. Pero bueno, me presento como Lorenzo Choi porque vivo en Argentina, es un nombre muy común, fácil de llegar, porque si empezar a hablar de Che Byung-soo ya les complico la vida. Llegué al país, a la Argentina, cuando tenía 12 años. Obviamente no hablaba nada de castellano, era todo aprender de cero. Y desde entonces me crié, me eduqué, me formé y hoy por hoy, bueno, tengo una familia establecida, tengo hijas argentinas. Nunca soñé ser jugador porque no era nada bueno. Me encantaba jugar al fútbol, pero bueno, como chico de barrio cualquiera, ¿no? Y empecé a trabajar también como abogado en algunas contrataciones de negocios de fútbol, como transferencia de jugadores, como organización de partidos amistosos e internacionales. No sé, creo que fue ese producto de la educación que me han dado mis padres. Siempre me han inculcado desde chicos. Todo lo que yo recibo es por gracia ajena, que de alguna forma la tengo que devolver. Yo estoy viviendo así como hoy porque existió un país que se llama la Argentina, que nos recibió con el brazo abierto cuando necesitábamos asentar en este país. Mira, el club se fundó el día 11 de marzo de 2005.
Le asignamos un objetivo muy importante, lograr una integración mejor, más eficaz, más amplia de la colectividad coreana hacia la sociedad argentina por mediante fútbol. Bueno, mi nombre es Jorge Pinciroli. Nací en Lobos, pero sucede que de chico, por cuestiones familiares, tuve que irme a vivir a Capital. Por cuestiones de trabajo, suelo venir a Lobos un par de veces a la semana. Y en una de esas tantas veces que venía, compraba el diario y demás, veo que en la liga empieza a participar un club que se llama Deportivo Coreano. Y digo, ¿qué será esto? Y en la formación de los equipos veo que el técnico es Roberto Di Plácido, un señor que había jugado en Gimnasia de Esgrima de La Plata. Digo, pero bueno, esto ya es cosa seria. Claro, yo me imaginaba Deportivo Coreano de ser todos jugadores coreanos, no era así. Eran todos jugadores que venían de las inferiores de Estudiantes de La Plata y Gimnasia de Esgrima de La Plata, la gran mayoría. Y se sumaban un par de jugadores de Lobos. Había una mezcla porque no había otra forma de conformar un plantel de la nada. Y también contamos con un par de jugadores coreanos. No eran tan buenos, pero con mucha gana, con mucha ilusión, que quería sumar a este proyecto. Y un domingo le digo a mi señora, me voy a la cancha. Y realmente era una diferencia abismal con el equipo que estaba jugando, que era acá de la liga. Era por el torneo de Lobos. Se veía ya un toque de profesionalismo, disciplina, un cuerpo médico integraba la parte técnica junto con ayudantes de campo y demás, algo que se encaraba seriamente. El Deportivo Coreano revolucionó un poco la Liga de Lobos, le sacó de ese adormecimiento en el que estaban. Jorge, no sé si vos lo sabías, Oscar, también. Ellos, como condición de alquiler del estadio, bueno, asumieron a arreglar todo lo que es las instalaciones de baño, que, bueno, en definitiva viene bien, ¿no? Porque las que se hacen ahora se quedan, ¿no? Para siempre. Pero la idea es para más adelante hacer un espectáculo de folclóricas, claro, para gente de toda la familia. Incluso Darío estuvo en contacto con otra empresa, con otro productor. Con otro, sí, que quiere. ¿Cómo se inserta un club de afuera en una comunidad que, como todas las comunidades, son algo cerradas, defienden obviamente lo suyo? El coreano en los primeros años fue muy resistido en Lobos, no fue aceptado de entrada. Cuando vi por primera vez Lobense caminando con la camiseta de club, la verdad fue una alegría enorme, enorme. Es lo que quería y lo que soñé, de que los lobenses lo tomara como algo muy natural, como algo propio, que de ellos, en definitiva, ¿no? Para eso vinimos, para servirle. El nombre Deportivo Coreano quizás no sea demasiado atractivo para el común de la gente, era un misterio, pero bueno, es decir, como en todos los pueblos, alguien que va de afuera, por ahí es medio, lo miran con un poco de desconfianza. Es un proceso lógico, es un proceso que lleva tiempo, la adaptación no es fácil, pero el equipo seguía trabajando. Participamos en el torneo de primer año, 2005. La verdad que nos fue muy bien porque salimos campeones. Y eso nos facilitó para poder participar en el año siguiente, en 2006, en el torneo Argentino C. Sale campeón y asciende al Argentino B. Se refuerza, traen más jugadores porque obviamente la categoría era más exigente. Aparecieron algunas empresas de la nada
se propusieron a apoyarnos de una u otra forma, posibilitando la construcción del estadio, desarrollando nuestra imagen, nuestro objetivo a nivel país, convencido de que a través de la vida institucional de un club podría hacer muchos bienes, ¿no? No solamente a los habitantes de la ciudad donde estamos asentados, sino a nivel país, incluso a nivel internacional, porque tengo un sueño muy alto, ¿no? Pienso llegar muy lejos, ¿no? con el club. No sé cuándo, por ahí quizás no en mi generación, pero quizás en la generación de mis hijos o de mi nieto, ¿no? ¿Por qué no? Venían 100, 150 personas, ya se empezaba a hacer una hinchada, ya empezaba a tomar forma y colorido de partido, pero se mantenía el sentido de pueblo, es decir, acá podía venir la familia. Era común ver que viniera el matrimonio con los chicos, de una canasta con el termo y el mate, a pasar una jornada tranquila. Ya por el hecho de competir profesionalmente, traía gente. 150 personas suena poco a lo que pueden mover los clubes de primera, obvio, pero estamos hablando de una comunidad de 40.000 personas, era importante. Pero el equipo no tiene suerte deportiva y competía un equipo que tenía 2 años de vida con un equipo que tenían 60, 70, 80 años de trayectoria dentro del fútbol. Y eso había que ganarlo en los escritorios, en AFA. Y los dirigentes del club también contaban con muy poca experiencia. Y la AFA es una cueva de leones, hay que ser muy hábil, hay que saber pelear. Sabemos lo que somos futboleros, cómo son las intrigas internas y demás, los derechos de piso, que un equipo tan joven, tan chico, hiciera tan buena campaña en tan poco tiempo, no era muy comprensible. Entonces se nos ponían muchas trabas, se nos cerraban muchas puertas. Pero así también cuando los resultados fueron negativos y que la gente dejaron de venir, ahí ya la cancha, bueno, nos quedaba demasiado grande, ¿no? Si el equipo anda bien, vamos, si el equipo no anda bien, no vamos. Sumado a esto que, bueno, un domingo a la tarde la gente prefiere ver por cable un partido de River o Boca y no ir al parque a pasar frío o pasar calor y ver un partido quizás no muy interesante de la liga local. Esto es así, ¿no? Fútbol. Sí, fútbol es así, sí. Que lo seguíamos, 4. Tenemos que marcar los objetivos y empezar de lo más chiquito para poder cumplirlo. Después ir. En cuanto a la integración que he pretendido de la colectividad coreana, todavía está en pleno desarrollo. No, yo pienso que no lo hemos logrado de todo, ni tampoco hemos fracasado, porque realmente hemos avanzado muchísimo en este aspecto, porque ya la existencia y la presencia del club dentro de la ciudad de Lobos es muy fuerte. Las inferiores vamos a dedicarnos de lleno con los chicos de Lobos. Tiene que ser así, ¿no? Porque el club nació acá y vamos a seguir apostando a esta región. Y de hecho acá en Lobos, no solamente Lobos, sino en las ciudades aledañas que integra la Liga Lobense, realmente tienen unos chicos bárbaros, ¿no? Desde los chicos de 8 años, 10 años que juegan, te diría mejor que yo, mucho mejor, ¿no? Así que apostamos a eso, realmente. Sí.
Hoy, desgraciadamente, es todos sojales, llenos de plantaciones de sojas. Y en el medio de las plantaciones han quedado iglesias, escuelas. Y los niños y los indígenas originarios todavía en esos pueblos están realmente en muy mala situación. Un valle de ricos lleno de pobres. Ahora vamos a comprar el aceite para la hidráulica. Mi mamá era maestra, mi papá trabajaba en el aserradero. Ya en el pueblo empezó a trabajar con los zapatos, tenía su pequeña curtiembre. Se mataba una vaca del pueblo y él los curtía el cuero y de ahí hacía los zapatos. Nuestro pueblo hace 15 años tiene la luz eléctrica, ¿no? Mi papá fabricaba todo eso sin luz eléctrica. Mi papá hizo solamente el segundo o tercer grado y tuvo oportunidad de mucho negocio, es muy emprendedor, era una persona. ¿Sale? Viste que vino muchos materiales nuevos. Necesitamos que ordenemos todo para que no se nos pierda. A ver, va. Cuando vayas a hacer. Ahora, si tú de fuera. Mi nombre es Salomón Ramírez Santa Cruz. Yo nací en un pueblo que se llama Abaí, a unos 300 kilómetros de Asunción, del departamento de Caazapá. Hoy es una de las zonas más pobres del Paraguay. En su origen, esa zona era todo zona de obrajes, donde había mucho bosque. Cuando se instaló mis padres ahí en el año 48, 49, 50, había 3 aserraderos donde se cortaba las maderas. El Deportivo Coreano revolucionó un poco la Liga de Lobos. Se dedicaba a hacer otras actividades sociales, como por ejemplo tener un club de fútbol. Convencido de que a través de la vida institucional de un club podría hacer muchos bienes. Lo teníamos que ir a traer de la villa para que juegue. Muy emprendedor y se limitaba a que no tenía formación. Y el objetivo de mi padre era que todos termináramos el bachiller y un oficio. En esa época, en el año 70, un bachiller y un oficio uno se podía defender muy bien. Y yo creo que él vino, como cualquier otro migrante que vino a la casa, a parar en la casa de un tío que vivía en la villa. Fue a trabajar en una fábrica como operario, mi padre. Por eso que mi papá siempre valoramos mucho. Tenés que tener coraje, tener 46 años más o menos, y tenía mi papá en esa época, 10 hijos, y digo, voy a empezar una nueva vida. Es muy valiente, ¿no? Porque tenés que tomar esa decisión.
Su objetivo era venir a fabricar zapatos.